Bienvenido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenas noches, mi nombre es Catalina Rivera Díaz, a nombre de la licenciada Minerva Martínez Garza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Agradezco que nos acompañe esta noche en su programa El Lado Humano. Hoy hablaremos sobre el aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuándo fue creada la Comisión Estatal de Derechos Humanos? La comisión fue creada el 28 de diciembre de 1992 por decreto número 120 publicado en el periódico oficial de esa misma fecha. Desde entonces, su objetivo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. De esta forma, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se encuentra plenamente comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos y vela día con día para que en el Estado de Nuevo León se aseguren y respeten los derechos inherentes de los seres humanos y las autoridades cumplan con sus obligaciones en la materia. ¿Cuáles han sido los principales logros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a partir de su administración? Sin lugar a dudas, gracias al arduo trabajo de las y los servidores públicos de la Comisión Estatal, se han conseguido importantes avances para la protección y promoción eficaz de los derechos humanos en nuestro Estado. Enseguida compartiré con ustedes algunos de los más significativos. Red de personas promotoras de derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos incorpora en el 2008 una estrategia de formación de multiplicadores en derechos humanos, con la intención de que sean diversos actores de la sociedad los que colaboren junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la vigilancia, promoción y difusión de los derechos humanos. Esta estrategia nos ha permitido crear una red de promotoras y promotores de derechos humanos que realizan diversas acciones multiplicadoras, como organización de eventos y actividades dirigidas a promover los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, entrega de folletos informativos, etc. Es tal la importancia que tienen las personas que colaboran como promotoras y promotores que por iniciativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se instituyó el 9 de diciembre como Día Estatal del Promotor de los Derechos Humanos, atendiendo a la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos. Actualmente, ningún organismo público de derechos humanos estatales en México cuenta con una red de personas promotoras de los derechos humanos de la magnitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que se conforma por más de 16,000 personas. Modelo Nuevo León. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se caracteriza por un sistema de gestión con perspectiva humana, al que hemos denominado Modelo Nuevo León. Este adopta la esencia contenida en los 7 puntos que engloban las modalidades de funcionamiento fijadas en los principios de París, es decir, el estándar internacional sobre la forma en que debe operar la figura del Ombudsman. Con este modelo hemos establecido un sistema de trabajo funcional e integral, convirtiendo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en una opción ágil, sencilla y flexible para la población, vinculando la protección y promoción de los derechos humanos con un enfoque centrado en las personas. Acompañamiento. Bajo este modelo se añadió a la figura de acompañamiento jurídico la de acompañamiento terapéutico, a fin de brindar contención y apoyo a las personas víctimas de violación a los derechos humanos o de algún delito. La diversidad de casos que se atienden en la comisión es en gran medida una evidencia clara de las diferentes facetas que pueden enfrentar las personas al convertirse en víctimas de violaciones a los derechos humanos, en donde las personas pueden no solo haber sido afectadas físicamente, sino también emocionalmente, siendo necesario acompañar a las víctimas en los procesos físicos y psicológicos para su mejoramiento. La práctica mencionada dio origen a la creación del Centro Integral de Atención a Víctimas, que es el primero en su tipo a nivel nacional al contar con un equipo multidisciplinario
conformado por psiquiatras generales, médicos con especialidad en medicina legal, médicos generales y personal profesional capacitado en desarrollo humano, además de licenciados en Derecho para brindar asesoría legal. Todos ellos necesarios para atender el fenómeno de la violencia en sus diferentes aspectos: violencia social, violencia a los derechos humanos por parte de un servidor público, sobre todo en lo referente a quejas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia familiar, violencia de género, maltrato institucional, maltrato infantil, bullying. Existen varios niveles de atención a las presuntas víctimas, por lo que es necesario resolver su situación física, emocional y jurídica. Es básico brindar un servicio humano y de calidad con atenciones integrales y de vanguardia que abarquen desde técnicas de relajación, terapia de intervención en crisis, terapia breve, intensiva y de urgencia, terapias grupales, terapia familiar y asesoría farmacológica inicial, ya que hay personas que en los estados iniciales de choque necesitan una desactivación farmacológica para continuar adecuadamente su proceso de vida y posteriormente poder ser canalizadas a instituciones de salud para recibir atención psicológica especializada. Respuesta inmediata. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se ha caracterizado por atender con el mayor profesionalismo a sus usuarias y usuarios y ha quitado de su lenguaje la frase "no somos competentes", a fin de brindar la orientación más oportuna a la ciudadanía. Hemos dado de esta forma atención puntual a cada uno de los casos que se nos presentan, así como aquellos que llegan a nuestro conocimiento a través de los medios de comunicación, por lo que nos hemos constituido en uno de los organismos públicos de derechos humanos con más quejas de oficio iniciadas en el país. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se distingue por buscar la solución inmediata a las problemáticas que se le presentan. En este sentido, hemos preponderado el diálogo y la conciliación, que han redundado en resultados extraordinarios, en los que las autoridades hacen un reconocimiento de su responsabilidad y acceden a reparar las violaciones perpetradas. Recomendaciones acorde a estándares internacionales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León cuenta desde esta administración con el mayor nivel de aceptación de sus recomendaciones, que además se colocan como las que utilizan el mayor número de criterios y estándares internacionales en los estados del país. En este sentido, las y los servidores públicos de la Comisión utilizan las líneas de interpretación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de la Organización de las Naciones Unidas. Todo esto previo a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en junio de 2011, que establece que la interpretación de las normas de derechos humanos deberá ser conforme a la Constitución y a los tratados internacionales que México haya firmado. Asimismo, para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en esta administración se creó una dirección de seguimiento y conclusión que permite, como su nombre lo indica, dar el debido seguimiento de las resoluciones que emite este organismo y lograr la realización plena de las medidas de reparación integral que han sido dictadas. Reparaciones integrales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se ha colocado como un ejemplo paradigmático a nivel nacional respecto a la solicitud de reparaciones bajo los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Derechos Humanos. Muestra de ello son los actos de disculpa pública que han sido llevados a cabo por algunas administraciones públicas municipales por casos de desaparición forzada de personas, misma que constituye una medida de satisfacción por violaciones a los derechos humanos. Estas medidas están orientadas a dignificar a las víctimas, promoviendo un reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado, ya sea por haber ocasionado directamente las violaciones o por no haber protegido a las víctimas. Las disculpas públicas empoderan a la ciudadanía y además representan un espacio en el que se dignifica a las familias, pues pueden expresar sus peticiones de justicia
y su legítima exigencia por conocer la verdad. Pionera en el tema Empresas y Derechos Humanos. Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León se ha colocado como un ejemplo paradigmático a nivel nacional en el tema relativo a empresas y derechos humanos. Nuevo León es un estado que alberga una cantidad importante de empresas mexicanas, muchas de ellas multinacionales, así como un importante receptor a nivel nacional de inversión extranjera. Debido a lo anterior, conocer cuáles son las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos resulta de suma trascendencia para la promoción, protección y desarrollo de los derechos humanos en nuestra entidad. Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León organizó una mesa de diálogo sobre empresas y derechos humanos el 27 de marzo de 2012, que contó con la presencia del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Javier Hernández Valencia, y del coordinador del Pacto Mundial en México, el señor Rodolfo Sabón Velasco. En ella se expusieron los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y los principios del Pacto Mundial ante más de 40 representantes de empresas establecidas en Nuevo León. Como resultado de dicha reunión, se diseñó un proyecto sobre empresas y derechos humanos, que esboza algunos conceptos sobre las responsabilidades que tienen las empresas de respetar los derechos humanos. Este proyecto fue presentado en el primer foro sobre empresas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el día 3 de diciembre de 2012, contando con una importante aceptación no solo de parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, sino de otras instituciones nacionales de derechos humanos con las que se lograron establecer lazos, como las de Corea del Sur, Marruecos, Canadá, con organizaciones de la sociedad civil internacionales y académicos de diferentes regiones del mundo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en su labor protectora de los derechos humanos, sustentada en el marco jurídico internacional, ha señalado que en determinados supuestos, las violaciones a los derechos humanos pueden también ser atribuibles a personas jurídicas de derecho privado, empresas o corporaciones, y no exclusivamente al Estado. Reconocimiento internacional, nacional y local. Por su labor, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha sido ampliamente reconocida por organizaciones internacionales, nacionales y locales. El Consejo Internacional de Buena Vecindad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Universidad Autónoma de Nuevo León son algunas de las instituciones que han distinguido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León por la aplicación de su innovador modelo de gestión. Mi nombre es Catalina Teresa Rivera Díaz. A nombre de la licenciada Minerva Martínez Garza, agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana con la segunda parte de este tema, en su programa El Lado Humano. Estimadas amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Lado Humano, un espacio de reflexión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. A través de estos programas les presentaremos algunas herramientas para fortalecernos como sociedad y convivir en un marco de respeto e igualdad. Acompáñenos y sea parte de este lado humano.
Mi nombre es Enrique Irazoque Palazuelos. A nombre de la licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, agradezco que nos acompañe esta noche en su programa El Lado Humano. Hoy continuaremos hablando sobre el aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la emisión anterior, tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los principales logros alcanzados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante la presente administración, en conmemoración del aniversario 21 de su creación, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1992. Permítanos ahora continuar con más acciones que han distinguido a este organismo y lo han colocado como un referente a nivel nacional en cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos. Vínculos de colaboración. La CDH de Nuevo León ha establecido fuertes vínculos de colaboración con organismos locales, nacionales e internacionales, lo que nos ha permitido realizar importantes acciones. Uno de nuestros grandes colaboradores es la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con quienes creamos el primer curso a nivel nacional sobre derechos humanos dirigido a congresistas, mismo que ha sido replicado por la ACNUD en otras entidades federativas. En el caso de Nuevo León, el seminario para congresistas ha tenido lugar en el inicio de la actual y anterior legislatura. A nivel local, en este 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha firmado convenios de colaboración con los municipios de Monterrey, Santa Catarina, García, Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, Santiago, San Pedro, Juárez, Cadereyta Jiménez, Mina, Hidalgo, Parás, Gualahuises, Higueras y Montemorelos. Estos convenios se han signado con la finalidad de diseñar y desarrollar acciones conjuntas de promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, así como la formación de una cultura de respeto a estos derechos en sus respectivas administraciones públicas mediante la capacitación de su personal. Con la suscripción de dichos convenios, se pretende que los municipios armonicen sus políticas públicas acorde a los estándares internacionales en la materia y en beneficio de las personas. Promoción de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. La CDH de Nuevo León ha sido una ferviente promotora de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En el 2011, publicamos una compilación única en su tipo en la que se encuentran los 9 tratados básicos de Naciones Unidas sobre derechos humanos con su respectiva interpretación. En este 2013 fuimos la única Comisión de Derechos Humanos que realizó una mesa de análisis sobre el nivel de cumplimiento de la reforma en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial. Además, en este foro, por contar con una perspectiva nacional y local, representó el evento oficial conmemorativo a los 2 años de entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, encabezado por la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República. En este evento, se concluyó que la tarea desde el plano jurisdiccional se debe de centrar en el dictar justicia de conformidad con la Constitución y las normas de derechos humanos incluidas en tratados internacionales que ahora forman parte de ella. En el ámbito legislativo, consiste en discutir y aprobar las reformas legislativas y nuevos cuerpos normativos necesarios para lograr la instrumentación de los derechos humanos. Por último, desde la función ejecutiva se traduce en el deber de implementar políticas públicas que tengan como eje y objeto el respeto de estos derechos. Las autoridades de los distintos órdenes tienen la impronta de generar los marcos normativos e institucionales para establecer las bases de actuación de los funcionarios públicos en observancia de los derechos humanos constitucionalizados, así como de elaborar indicadores para medir y evaluar la eficacia de las funciones gubernamentales a partir de la entrada en vigor de la reforma. A 2 años de distancia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aún queda un largo camino por recorrer para atestiguar sus alcances y fortalecer plenamente los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos, por lo que es impostergable pasar de la definición a la acción, a fin de construir, bajo los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad, condiciones que posibiliten el ejercicio pleno de los derechos. Iniciativas de ley. Uno de los avances más significativos en materia legislativa en la entidad es la ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas en el Estado de Nuevo León, cuya iniciativa fue presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y distintos colegios de abogados. Esta fue publicada y aprobada en un tiempo récord, siendo un referente para las legislaciones de otras entidades federativas.
Además, la CDH de Nuevo León se ha caracterizado por promover modelos de seguridad ciudadana acorde a los estándares internacionales. Para ello hemos contado con la colaboración del Comité Internacional de Cruz Roja, quien además nos brindó cooperación técnica para la formación de la iniciativa de ley que regula el empleo de la fuerza y las armas de fuego por las instituciones de seguridad pública del Estado y municipios de Nuevo León. Presentada por este organismo público y distintos colegios de abogados ante el Congreso del Estado, la iniciativa, según el Comité Internacional de Cruz Roja en México, es una de las más completas en la región latinoamericana. Consideramos que esta iniciativa es sumamente importante a efecto de brindar una mayor certeza jurídica a la ciudadanía respecto al uso de la fuerza por parte de las autoridades y de esta manera evitar todo tipo de abusos. Aunado a establecer una legislación especial en la materia, representa un mecanismo de respuesta a las obligaciones que en materia de derechos humanos se encuentran previstas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, entre las que se encuentran la observancia, la protección, el respeto del derecho a la vida y a la integridad personal. El tema de la seguridad ocupa las 2/3 partes de los esfuerzos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su vertiente de defensa. Es así que la segunda y tercera vistaduría concentran su trabajo en investigar violaciones a derechos humanos como las detenciones arbitrarias, ilegales, la tortura, los tratos crueles e inhumanos y degradantes, las desapariciones forzadas y de manera particular los abusos perpetrados en el sistema penitenciario. Es por ello que consideramos que esta iniciativa debe ser reconocida por las y los legisladores, a fin de establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de la fuerza y las armas de fuego por parte de los agentes de los estados, y de esta manera salvaguardar la integridad, los derechos y los bienes de las personas, preservar las libertades, la paz, la seguridad pública y prevenir la comisión de delitos e infracciones a las distintas disposiciones legales. Asimismo, en el marco del 20 aniversario de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentamos en conjunto con distintos colegios de abogados una propuesta para elaborar un renovado marco normativo para este organismo público de derechos humanos. Esta iniciativa busca adecuar la legislación que da origen a la CDH de Nuevo León de las normas constitucionales de junio del 2011, así como las reformas a la Constitución del Estado que se publicaron en septiembre del 2012. En la propuesta se incorporan los principios y disposiciones de los tratados internacionales, en particular de los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, conocidos como Principios de París. Sólida estructura para la promoción de los derechos humanos. La CDH de Nuevo León ha equilibrado las vertientes de protección y promoción de los derechos humanos. Desde el área de promoción, contamos con una sólida estructura a través del Instituto de Estudios y Formación en Derechos Humanos, a través del cual se realizan acciones de promoción e investigación en la esfera de los derechos humanos. En esta administración se han incrementado exponencialmente los programas preventivos y de atención focalizada a los grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la CDH de Nuevo León se ha constituido en un ejemplo a nivel nacional respecto a la promoción de procesos de educación en derechos humanos en los distintos niveles educativos, de manera particular en las universidades del Estado, lo que ha generado la integración de estudiantes para la promoción de estos derechos a través de federaciones estudiantiles. La CDH de Nuevo León se ha puesto especial atención a todos los grupos en situación de vulnerabilidad o marginación en el Estado. Prueba de ello son las acciones en pro de las personas y comunidades indígenas en la entidad, entre las que se incluyen actividades de promoción de sus derechos humanos, participación en los grupos de análisis de los marcos normativos en la materia, así como constituirse en el primer organismo en el Estado impulsor de mesas de trabajo con los municipios para la instalación de mecanismos para la protección de los derechos de las personas indígenas. Entre los programas desarrollados por el Instituto de Estudios y Formación en Derechos Humanos se encuentran las siguientes: Programa de Promoción, Protección y Garantía de los Derechos Humanos de la niñez, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas y grupos indígenas, la población LGBTI, el Sistema Interno para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Programa Promotor Voluntario de Derechos Humanos, el Programa de Derechos Humanos, Seguridad Pública y Cultura de la Legalidad, el Programa contra la Trata de Personas, el Programa de Derechos Humanos y Migración, el Programa de Promoción, Protección y Garantía de los Derechos Humanos a la Salud, el Programa de Vinculación y Capacitación con Organizaciones de la Sociedad Civil, el Programa de Vinculación con Universidades, el Programa de Capacitación Específicas a Servidores Públicos,
el programa de investigación permanente que desarrolla, entre otras, las siguientes líneas de investigación: la reforma constitucional en materia de derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, democracia, justicia y Estado de Derecho. Compromiso con la profesionalización. La CDH de Nuevo León es un referente en lo que respecta a los procesos de profesionalización de su personal. En este sentido, cuenta con un programa de formación permanente, mediante el cual las y los servidores públicos del organismo participan en actividades de formación integral para brindar una mayor calidad en el servicio y aplicar los estándares y criterios internacionales que nos permiten responder efectivamente a la trascendental labor de promover y proteger los derechos humanos del Estado de Nuevo León. Soy Enrique Irazoque Palazuelos. A nombre de la licenciada Minerva Martínez Garza, agradecemos su atención. Los esperamos la próxima semana en su programa El Lado Humano. Estimadas amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión del Lado Humano, un espacio de reflexión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. A través de estos programas les presentaremos algunas herramientas para fortalecernos como sociedad y convivir en un marco de respeto e igualdad. Acompáñenos y sea parte de este Lado Humano.